Escuche, si nosotros con la pastora tenemos que mirar en manera natural, nosotros seríamos pastores mediocres. ¿Qué es ser un pastor mediocre? Vengo únicamente los días de culto abrimos la iglesia, los días de culto cantamos, los días de culto oramos y del resto nos quedamos en casa. ¿Hay pastores así? ¿Conoce alguno de ustedes? Conozco a varios. A un montón conozco que ni siquiera visitan a sus ovejas. Y nos hacemos cargo de esto porque atendemos ovejas de otras iglesias. Por causa de esto. En Campo Arde nomás tenemos ovejas de otros pastores que nos hermano Elba, que tenemos que ir a orar por esa familia porque sus pastores quedan sentados en su casa a tomar mate para ir a los cultos nomás. Entonces esto no es criticar, aunque estamos criticando, ¿sí? Pero no lo vengan a juzgar, mejor dicho. Pero sí, usted no debe hacer eso. Pablo nos enseña a nosotros, que le enseñó a Timoteo, le dijo: predica dentro y fuera de tiempo, como diciéndole, no importa a quién tú predicas, no importa si es gente de otra congregación, solamente cumple con tu llamado, porque nosotros mañana daremos cuenta de esto, ¿me entienden? Entonces, si nosotros somos pastores mediocres con mi esposa, nos quedamos en casa, pero como no queremos la mediocridad, no nos gusta la pasividad, estamos constantemente en movimiento con ustedes acá. Aunque algunos digan, bueno, todos los días, capacitación, estudio, culto, servicio. Sí. Porque esa es la vida de un servidor. Vivir capacitándose para poder dar mañana. Naturalmente hablando, Jesús no quería nada. Su humanidad le decía no. En su humanidad, Jesús pudo haber dicho, escucha esto. Se fue y le encontró a Pedro, Juan y Jacob. ¡Qué casualidad! 3 personas que en lo espiritual se conectaban con Jesús. Si nosotros vamos a la historia de la palabra, la Biblia, en el Nuevo Testamento, los evangelios, vamos a ver que cada vez que Jesús se apartaba con 3, Pedro, Juan y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo, digan conmigo, Pedro, Juan y Jacobo. Pero qué casualidad, ellos estaban durmiendo al tiro de piedra. ¿Cuántos metros? 2 metros, según yo tiro, y 3 metros más máximo llegaría con mi polenta. La polenta a usted a lo mejor llega a 10. Yo llego a 3, pongámosle a 2 metros de distancia le arrojar una piedra con un poco de esfuerzo, con un poco de fuerza mínima, 2 metros. Calculemos, sí, pongamos ejemplo, a 2 metros de distancia Jesús, Pedro, Juan y Jacobo durmiendo. Jesús dijo, ¿no pueden estar orando conmigo 1 hora? Como diciéndole, yo estoy pasando por una necesidad hoy, necesito apoyo espiritual. Y ustedes bajaron los brazos, me dejaron solo. 3 personas que conectaban la vida de la manera espiritual con Jesús. En la transfiguración, Pedro, Juan y Jacobo. Imagínense el privilegio de esos 3, pero Jesús en el momento de aflicción le dijo, pero la naturaleza de Jesús le podría decir, no, me voy a casa, me voy con mamá, a comer un asadito, oye, disfruto, sí, me voy a casa. Pero no, lo divino le dijo, vuelve al lugar de encuentro. Y se fue. Porque eso es lo que nosotros tenemos que entender. Esa es nuestra naturaleza divina. La naturaleza divina va a decir siempre, vuelve al encuentro aunque esté solo. Y Jesús se fue y hoy somos salvos por medio de él. Establecimos, dice acá, que todas las cosas nos ayuden a bien, no importando si sean buenas o malas. En Cristo o fuera de Cristo. Si aprendemos a analizar nuestra vida desde que tenemos uso de razón, podremos conocer la inclinación ministerial que tenemos. Ahora, ¿saben lo que es bueno entender acá? Que nosotros tenemos dones naturales. Hay personas que ni siquiera fueron a estudiar un tema en particular y tienen una destreza para hacer una actividad. ¿Me entiendes? Eso es algo natural que Dios te entregó. Ahora, eso natural que Dios te entregó es el pie de lo que va a ser tu llamado mañana. Por ejemplo, a mí me encantó toda la vida estudiar. Y hoy en el servicio me gusta más enseñar. ¿Me entiendes por qué? Porque siempre de criatura me gustó aprender, me gustó investigar, estudiar. Entonces, lo natural lo volqué a lo espiritual hoy. Y yo veo de que
No hay únicamente una, ¿cómo te podría decir? Una efectividad en lo que escuchan, sino también en mi vida. ¿Por qué? Porque eso enriquece el caminar nuestro. Entonces, si nosotros sabemos aplicar el don natural tuyo, nuestro, algo innato, lo que viene con nosotros, incluido ya en nuestro nacimiento, y lo aplicamos hoy en nuestro caminar, en nuestro servicio a Dios, nosotros vamos a poder ver, hermano, de que podemos ser más que efectivos en el servicio. ¿Me entienden? Cuando nosotros volcamos algo espiritual, la naturaleza nuestra en lo espiritual, le permitimos a Dios guiarnos. Mire, hermano, hoy por ejemplo estuvimos trabajando, ayer vinimos acá a trabajar para acomodar algunas cosas del salón, pero ¿qué pasó? No necesitamos mano de obra y nos encontramos que entre 3 no podíamos hacer trabajo de 5. Tu naturaleza humana te dijo, me quedo total. Hay algunos que va a ir y ya vamos a hacer multitud allá, ¿para qué me quedo? No? Pero lo divino te dijo, tendrías que haberte ido y no te fuiste. Entonces cuando nosotros ponemos lo espiritual por sobre lo natural, solo Dios nos dice nos indica lo que debemos hacer, aunque el lugar que se está trabajando, lo que se está haciendo, no es tu función hacerlo, de igual manera tú vienes. Como dijo el apóstol Carrillo en las enseñanzas, ¿se acuerdan ustedes? Que si vos no vas a levantar pared, por lo menos llevar un plato de comida a los que están trabajando. Eso sería importante hacerlo. Mañana nosotros tenemos que venir a trabajar, porque tenemos que terminar de acomodar, porque mañana hay reunión acá otra vez. Pero ¿qué pasa? Mañana usted, para que nosotros no vayamos, porque mientras que vamos a hacer las compras para comer, usted podría haber preparado algo para comer, un sándwich de miga, jamón y queso, y se trae con un refresco o algo, y usted ya brindó un servicio a los que están trabajando. Entonces tenemos continuidad en el trabajo y no suspendemos. ¿Usted entiende lo que estoy hablando? Entonces cuando nosotros entendemos el misterio del servicio, sabemos lo que debemos hacer, aunque no sea el lugar que yo estoy ocupando. Amén. Eso es importante. Esto no te lo indica un manual, dice acá, sino aquello que por naturaleza brota de ti. No hay, mira hermano, acá está tu manual de instrucción. Pero para servir a Dios no hay un manual. Aunque estamos dando un curso de ministerio para enseñarte, para que te vayas acomodando y para que vayas teniendo revelación de tu verdadero llamado en Dios y preparándote para mejor servicio y todo eso, no hay un manual que te indique mañana pon el clavo, mañana el pasado me coloca la madera, el pasado pintar. No hay un manual de instrucciones en el servicio. En manera permanente Dios nos va indicando qué debemos hacer. Entonces no hay un manual, diga conmigo, no tengo un manual, de servicio, pero tengo naturaleza divina. ¿Me entienden? Y eso brota de ti. No hace falta que el pastor te diga, mañana a las 6 tenemos que orar como el día lunes que estuvieron todos. ¿Entiendes? Mañana a las 6, no, yo sé que mañana a las 6 hay oración. Yo voy a venir, no tengo que esperar que me indiquen o que me avisen. Yo tengo que, ¿por qué? Porque la naturaleza divina es el reloj cronológico mío que me indica la actividad que yo tengo en Dios. Ahí volvemos a tocar algo importante, que no vamos a entrar en el tema, sino que únicamente te lo nombro, el Kairos de Dios. El Kairos de Dios es el reloj, lo cronológico de nuestra vida. Cuando el Kairos de Dios entra en nuestra vida de servicio, lo cronológico, el reloj de Dios entra en nuestra vida de servicio y nosotros sabemos lo que debemos hacer. Amén. Todo lo que has vivido desde tu nacimiento, escucha esto, son bases que desarrollan tu carácter. Qué importante que a veces nosotros le juzgamos a nuestros padres, a nuestros familiares, a aquellos que... No. Todo lo que te aconteció desde que tú naciste, más todavía cuando tienes uso de razón, que sabe las cosas que pasan, todo a un momento determinado, en Cristo, fuera de Cristo, desarrolla nuestro carácter. Y eso marca tu permanencia. ¿Me entiendes?
por la naturaleza es algo que se va acrecentando en ti a medida de tu crecimiento. Entonces, ¿qué sucede acá? A medida que yo más anhelo tener relación con Dios, mayor crecimiento tengo. Entonces, como yo voy teniendo mayor crecimiento, mayor compromiso tendré. Y como voy teniendo mayor compromiso, Dios mayor unción me da. Acuérdense el mensaje que dio la pastora hace como 3 años atrás. Dios tiene compromiso con su palabra, pero con aquellos que tienen compromiso con Dios. Marcó una diferencia y un abismo impresionante. Dios tiene compromiso con su palabra. Sí, Señor, tu palabra me dice tal cosa. Pero la pastora enseñó un día, y esto mantenga. ¿Se acuerdan de ese mensaje usted? No, porque no anotan. Y dijo, pero con aquellos que tienen compromiso con Él. Ahí marcó una diferencia. Dios tiene compromiso con su palabra, pero Dios tiene compromiso con aquellos que están comprometidos con Él. Por eso es que hay gente iluminada en Dios y hay gente que están apagadas. En el sentido de que no están avivados en el espíritu porque les falta el compromiso. Cuando nosotros nos comprometemos con la causa del reino, Dios comienza a tener compromiso directo con nosotros y nada puede llegar a pasar. Amén. Escuchen esto y está en negrita la palabra. La edificación en tu oficina es levantada por tu propia naturaleza bajo la guianza del Espíritu Santo, si es que eres llamado genuinamente. Y ahí marcamos una diferencia esta noche. ¿Sí? La edificación, ¿qué significa acá? Es decir, de que cuando nosotros entendemos que Dios nos llamó, cuando entendemos que Dios me llamó, cuando yo le doy un caso, cuando supe que Dios me había llamado al servicio, al ministerio, todos saben que yo huía porque no quería compromiso. ¿Sí? Siempre lo dije. Hasta que un día Dios me frenó y pues tuve que aceptar. Hasta acá llegaste, me dijo Dios, y hasta acá también llegó, Señor, yo quiero esto, punto. Pero ¿qué sucedió? Cuando entendí que había un llamado genuino de Dios en mi vida, comencé a edificar el servicio de Dios en mi vida. Al principio cuesta la edificación, porque la mayoría de los casos te encontrás solo. No hay quien te ayude. Cuando yo acepté el desafío del pastorado, vinimos con mi esposa Florencia hace 9 años atrás y nos dejaron solos. Siempre estuvimos colaborando con ustedes, con nosotros, pero nunca estuvimos al frente de algo solos. Siempre colaborando, siempre esperando que alguien nos indique, siempre diciendo una enseñanza, siempre una instrucción, una capacitación, pero nos encontramos cuando vinimos acá solos. Y ahí es donde comienza la guianza del Espíritu Santo, porque es allí donde vos decís, Señor, no quiero estar como Adán en el Día de la Madre, más confundido. Viste que Adán estaba confundido en el Día de la Madre porque no sabía quién era la madre. Fue creado por Dios. ¿Entiende? Usted sabe quién es su mamá, yo también. Pero Adán estaba confundido el Día de la Madre. ¿A quién le celebro? ¿A quién le llevo el regalito? Entonces estábamos nosotros confundidos igual que él. Pero ¿qué sucede, hermano? Esa confusión que yo tengo al iniciar mi servicio en Dios, la debo poner en Dios. Entonces ahí hablamos de tu edificación. Ahí comienza tu base. Y a medida que tu oficina es levantada por vos, no por tu pastor. La Biblia nos enseña, como acá la mayoría son mujeres, somos 3 varones nada más. Presente hoy. Creemos que vienen más. Hay una palabra, Jueces capítulo 11, usted me la lee en su casa y me lo anota por favor. Yo te la resumo. Dice la Biblia esto: que Débora crecía debajo de su palmera. Jueces ahí. Débora dice que ella, la palabra crecía, la agrego yo, pero ella se sentaba junto a su palmera a juzgar al pueblo de Israel, porque fue jueza de Israel en el tiempo de que hubo silencio de Dios. Era guerrera también. Y era guerrera. Císara venía a la guerra y le dijo, mira, ve a la guerra, Dios te entrega. Pero le dijo, no, si tú no vas conmigo, le dijo, en manos de mujer viene la victoria. Entonces no es tuya, es mía. Ahora, ¿qué hizo Débora, mi hermano?
Débora comenzó así. Débora supo que tenía el llamado profético. Vamos a hablar como estamos por comenzar a tocar el tema. Tenía un llamado profético. La palmera tarda más de 30 años para llegar a una altura y tarda como 5 o 6 años para comenzar a tener bases profundas para desarrollarse. De eso me hace acordar que me está faltando cumplir con mi palabra, Marta. Gracias por hacerme recordar de la palmera. Hace tiempo que tengo que dar esa enseñanza en la iglesia y no la doy. Pero la palmera necesita raíces profundas para comenzar a desarrollarse. Pero Débora se sentó junto con la palmera. Ella supo que fue llamada por Dios y se me sentó la Débora ahí. Perdón, ¿y la palmera qué significa? Estamos hablando de esto casualmente. Pero él se sentó junto a su palmera. ¿Y ella qué hizo, hermano? Ella, a medida que la raíz de la palmera profundizaba su conexión con la tierra y con las aguas naturales, estamos hablando de aguas de manantiales. Las napas. Las napas, ¿sí? Pero en profundidades. La palmera va profundo, toma las mejores aguas para crecer. Y ahí comienza a desarrollarse la palmera. Pero Débora esperó que la palmera se desarrolle. Y en el tiempo que tardó eso para comenzar la palmera a extenderse hacia arriba, Débora creció en conocimiento. Ese fue su base. Ese fue sus cimientos. Y a medida que la palmera crecía, Débora crecía en sabiduría. ¿Qué representaría la palmera? Tu llamado, tu servicio. ¿Me entiendes? Tu vida es Dios. Entonces Débora crecía y ahí es levantada. Ella levantó su propia naturaleza en Dios a través de una relación con Dios. ¿Estamos entendiéndonos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Seguimos entonces. Bajo la guianza del Espíritu Santo. Es decir que Débora veía su palmera crecer y ella le decía: Señor, un día más de preparación, capacitación, un día más que la gente no me entiende el lenguaje que yo tengo, pero yo, Señor, te lo entrego una vez más. Todos los días Débora trabajaba en esa área de su vida, en su carácter, en su forma de ser, porque era, aparte de ser una profetisa, una jueza, ¿sabe lo que significaba juzgar a Israel? Israel venía a ella a pedirle juicio, a pedirle que resuelva casos, toda una nación. Aparte de eso, fue a la guerra, fue el frente de guerra, una mujer, pero ella entendió su llamado, entonces creció. Su carácter, todo creció de acuerdo a su llamado. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener presente acá? Que yo debo aprender a crecer de acuerdo a mi llamado. Mi palmera es mi servicio a Dios, mi llamado, mi relación con el Padre, mi crecimiento diario, mi base, mi cimiento, mi profundidad de relación con Dios. Porque la raíz de la palmera, hermano, habla de tu relación con Dios. Porque va a las napas naturales, a las mejores aguas de beber. ¿Entiendes? Ahora te voy a decir algo importante, mi hermano. La palmera no recibe injerto. ¿Sabía usted? Que usted no le puede injertar a la palmera como injertamos a la tuna, le injertamos a la rosa. Ella no recibe porque ella tiene su propia naturaleza. Entonces, lo que quiero decirte acá, no injertes nada en tu servicio que no provenga de Dios. No injertes nada que no esté acá en la Biblia. Aprendamos nosotros a desarrollarnos en nuestro razonamiento. Pablo decía: estuve orando, pero también estuvo razonando en la oración. ¿Qué habla de esto, hermano? A medida que nosotros oramos, tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos maneje nuestros pensamientos para que esto se conecte con el reino. Y ahí se cumple la palabra, en todo lo que es bueno, en todo lo que es amable, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Filipenses 4:8. ¿Entiendes? Entonces, todos los pensamientos nuestros tienen que estar guiados por Dios en el servicio para no equivocarnos en la tarea que estamos desempeñando. Luego tenemos acá, esto lo podemos ejemplificar a través de la vida del rey David. Escuche esto. Él era pastor de ovejas, las amaba las ovejas. Ahora, yo no soy pastor, diría usted. Pero estamos hablando de que tú tienes que amar lo que haces por Dios. Él amaba las ovejas porque las ovejas eran de su padre. Aunque
aunque su padre, dicen algunos historiadores dicen que David era hijo de otra mujer, no era hijo natural de su pareja, de su matrimonio. Y por eso es que David vivía más lejos de su casa, hasta aún su padre, algunos historiadores dicen que lo rechazó al padre, a David. Por eso es que cuando vino Samuel para ungir a otro rey, reemplazando a David, a Saúl, perdón, el padre de David ni siquiera se acordó de David. Les presentó a sus hijos, menos a uno. Pero Dios tenía memoria de quién era David. Yo pregunto algo, mi hermano, ¿usted quiere que Dios tenga memoria de usted? Yo quisiera que Dios tenga memoria. Nunca me olvido algo, mi hermano, que pasó en un evento en Estados Unidos, donde estaba Guillermo Maldonado y muchos pastores ministros de todos lados. Un evento, no me acuerdo cómo se llama, esos eventos que se hacen todos los años. Y estaba el hijo de Omar Cabrera fallecido. Y Guillermo Maldonado, porque esto lo contaron ellos. Guillermo Maldonado pasó, y cuando pasó se dio cuenta que había alguien allí, que él lo identificó. Usted se va a dar cuenta que hay alguien porque usted identificó a alguien. Yo paso por una cantidad de gente, y cualquiera de ustedes puede estar ahí. Yo a ninguno lo conozco, pero usted sí. Lo reconocí, por eso me quedé. Por eso le saludé, por eso hablamos. ¿Me entiende? ¿Y qué es lo que hizo cuando le ve a Omar Cabrera, el apóstol Guillermo Maldonado? Se detiene. Y Guillermo Maldonado le dice, déjame honrarte. Automáticamente el otro le dice, Omar Junior le dice, ¿y por qué me vas a honrar si yo no hice nada por vos? ¿Y cuál fue la respuesta de Maldonado? No por lo que vos hiciste, sino por lo que tu padre hizo por nosotros. ¡Wow! ¿Cómo marcó una diferencia? Dios se acordó de la descendencia de un muerto en un momento determinado. Vas a saber, Omar Cabrera nunca contó esto, vas a saber si Omar Cabrera, el hijo estaba pasando por una crisis, por una necesidad. Guillermo Maldonado fue movido por Dios para sembrar en él por causa de lo que el padre hizo. Por eso es importante que nosotros entendamos que debemos amar lo que hacemos para Dios, porque a lo mejor usted hoy no recibe, pero su generación sí va a recibir. ¿Me entienden? Por eso que dice acá que David pastoreaba las ovejas de su padre, pero amaba las ovejas, cuidaba las ovejas, no permitía que un león o un oso le diera. Y no era suya, era ajena, pero él las amó y las cuidó como eran propias. Tu llamado no es tuyo, es divino, es de Dios, Dios te la dio. Dios te concedió algo, ama lo que Dios te entregó, cuida lo que Dios te entregó, no permitas que nada dañe. Ni vos podés dañar lo que Dios te entregó. Cuidalo. Seguimos acá. Las defendía y velaba por ellas. Su naturaleza era de pastor. Y si en el entenderlo, Dios estaba preparando en David un corazón de padre para sentarlo sobre el reino de Israel. Eso lo vemos nosotros en 1 Samuel 17, 34 al 37. ¿Quieren leerlo? Vamos, a 1 Samuel entonces. Esta noche vamos entendiendo lo que estamos hablando. Amén. 1 Samuel capítulo 17 verso 34 nos revela las escrituras lo siguiente. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, salía ya yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca, y se volvía contra mí. Dice, le echaba la mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo y circunciso será como uno de ellos, pues ha provocado al ejército del Dios viviente. Jehová añadió David, que me había librado de la garra del león y de la garra del oso, también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve y que Jehová esté contigo. ¿Se da cuenta? Él dice: yo cuidaba las ovejas de mi padre, pero yo las defendía. O sea, eso es lo importante. Una de las pruebas de la que venimos hablando en el enfrentamiento que tuvo el rey David con el filisteo Goliat, donde los demás querían que él hiciera la guerra, como era común, y ahí vemos nosotros en el verso 38 al 39, Saúl vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y la cubrió con una coraza,
ciñó David la espada sobre su vestido y probó a andar, pero nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: no puedo andar con esto, pues nunca lo practiqué. 30 segundos, nos detenemos, un minuto máximo en esto, hacemos un breve comentario. Nunca uses un arma que Dios no te entregó. Cuando nosotros usamos un arma que Dios nos entregó, cuando imitamos el servicio a alguien. Qué bueno es aprender a usar las armas que Dios nos entregó a nosotros de acuerdo a nuestro llamado. ¿Me entiende? Utilícela. No use... Mire, Saúl le quiso vestir como era común, ¿no? Con ropa para guerra, la espada, el casco, el escudo, todo. Pero David no trabajaba de esa manera. Se incomodó al querer hacer lo que Saúl y los soldados le pedían que haga. Vea la guerra de esta manera, destruye a Goliat de esta manera. Pero David conocía la estrategia que Dios le había dado a él en lo secreto. Acá tenemos que tener presente lo siguiente: Dios te va a dar estrategia cuando en los secretos tú hablas con Él. ¿Se acuerdan del tema en los secretos? Ahí dice: donde tú abres mi corazón y trabajas en él, dice el tema de mí, ¿sí? Entonces ahí usted tiene que permitir. Hay secretos entre usted y Dios. Por ejemplo, mi esposa y yo pastoreamos la iglesia, tratamos temas de la iglesia en común, hablamos en común con respecto a los hermanos, todo lo que usted quiera, ¿sí? Pero hay algo importante. Ella tiene sus secretos con Dios, en el cual no puede ser violentado por mí. Como ella tampoco puede violentar mis secretos con Dios, porque son estrategias personales que Dios nos da a nosotros, aunque estemos juntos en el servicio como matrimonio. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros secretos, nuestras intimidades con Dios, nuestro lenguaje con Dios, nuestra forma de conectarnos con el Padre. Y Dios tiene con nosotros una manera diferente a la del otro para poder hablarnos. Entonces es importante de que usted aprenda en los secretos a saber cómo relacionarse con Dios. Pero es su estrategia, no es la nuestra. Es usted el que debe planificar esto, no nosotros. Ahí está el éxito tuyo, ¿no? ¿Me entiende usted? Seguimos acá, por favor. Seguimos leyendo. Mientras su naturaleza le indicaba lo contrario. Versículo 40 al 51 lo leemos. Luego tomó en la mano su callado, y escogió 5 piedras, es decir, el callado con el que movía las ovejas. El callado, ¿no? El que tenía tipo una lanza con un clavito con algo en punta, que cuando la oveja se quería de un lado, ¡pin!, le entraba y volvía nuevamente al lugar a estar con el resto del rebaño. Él tomó eso, no tomó otra cosa. Y dice la palabra acá, dice que tomó el callado y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoral, y acá hay una revelación del reino, en el zurrón que traía, y con su honda en la mano se acercó al filisteo. Hasta el 51 era, ¿no? Sí. El filisteo. En su Biblia, por favor, subraye piedras lisas de arroyo, ¿sí? Póngale 5 piedras lisas de arroyo. Subraye 5 piedras lisas de arroyo. Hasta ahí nomás. 5 piedras lisas de arroyo, repito, subraye en su Biblia. El filisteo fue avanzando y acercándose a David, precedido de su escudero. Cuando el filisteo miró y vio a David, no lo tomó en serio porque era apenas un muchacho, rubio y de hermoso parecer. El filisteo le dijo a David: soy un perro que me vengas contra mí con palos. Y lo maldijo a David invocando a sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven hacia mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Miren la respuesta de David. Entonces David dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de ¿quién? ¿De quién? De Jehová. De los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mis manos, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos. No dice, el ejército de Israel lo va a hacer, yo lo entrego. Mira la convicción que tenía. A las aves del cielo, la bestia del campo, de la tierra, dice, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel.
y toda esta congregación sabrá que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará, dice, en sus manos, en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y cayó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se le dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo, metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se le cayó en la frente y cayó en la tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con honda y piedra, hirió al filisteo y le mató sin tener David una espada en sus manos. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina, lo acabó de matar y lo cortó con ella su cabeza. Cuando los filisteos vieron esto, se espantaron. Cuando vieron que cayó su paladín, se espantaron y cayeron. Entonces yo les pedí que subrayen su Biblia, ¿qué? 5 piedras del arroyo de... 5 piedras del arroyo. Ahora, ¿qué representan las 5 piedras acá? Los 5 ministerios de Efesios 4:11. Escuchen acá. Anoten por favor en el apunte suyo. Las 5 piedras representan los 5 ministerios. ¿Quién me copió un tereré? Las 5 piedras representan los 5 ministerios. De Paraguay. No, mira, el mate. Oh. Sí, que la bombilla deja. Los 5 ministerios. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué piedra lisa de dónde? Del arroyo. ¿Piedra lisa de dónde? Del arroyo. Fuerte, piedra lisa del arroyo. Ahora, ¿por qué las piedras lisas? ¿Qué representa esas piedras lisas? ¿Alguno de ustedes sabe? A mí me enseñaron que las piedras lisas de esa palabra son el carácter tratado de una persona. Exactamente. No puede haber ministerio con éxito si tu carácter no es introducido al río del Espíritu Santo. Entonces, las 5 piedras representan los 5 ministerios y las piedras lisas hablan de tu trato, mejor dicho, del trato de Dios con tu carácter. Es decir, de que Dios te va a tratar y me zarandea. Dios te va a tratar porque Él tiene que moldearte de acuerdo a tu llamado. Hay un perfil tuyo. Viste que en el tanto en el WhatsApp, como en el Facebook, con el Twitter, vos tenés que poner un perfil. ¿Sí? Todo tiene una imagen de perfil, una foto, una frase, todo tiene. Entonces, ¿qué pasa? En el perfil de Dios para tu llamado es el trabajo tuyo, el trabajo de Él en tu carácter, en mi carácter. También me enseñaron que el carácter no tratado degenera la visión. Aborta también el llamado. La visión. Degenera la visión. Muy buena la. ¿Cómo el carácter? No tratado. El carácter no tratado, anota, Romina. No tratado. Esa es otra cosa que usted tiene que aprender, hermano. Le digo así, el carácter no tratado degenera la visión. Usted tiene que aprender algo. A medida que usted escuchó una frase matadora como esta, por ejemplo, anotó usted. Sí que se lo diga, porque es una palabra importantísima, es una frase importante para usted. Degenera. ¿Qué significaría esto, hermano? Cuando nosotros nos permitimos ser tratados por Dios, nos deformamos. ¿Sí? ¿Viste que hay personas deformes? ¿Está? Entonces, en el servicio también podemos nosotros hacer eso. Entonces no podemos permitir, diga conmigo, no permitiré. No permitiré. Escucha esto. Nunca uses un arma que no te fue dada por Dios. ¿Está? Nunca. Siempre usted le pide armas a Dios. Señor, si Dios te dijo, mira, si el arma que Dios te entregó es el ayuno, por ejemplo, no lo dejes. Si Dios te dijo, te dio un arma, una estrategia, orar a las 3 de la madrugada, no abandones. ¿Por qué? Porque el día que tú abandonas está dejando de lado. ¿Qué es lo que significaba? Mira, ¿por qué el ejército de Israel, escucha esto, por qué el ejército de Israel cada vez que no iba a la guerra, el soldado tenía que limpiar el escudo, limpiar el yelmo, la coraza,
¿Por qué? Siempre le tenía que estar limpiando y pasándole un aceite, ilustrándole. Preparándose. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, iba a la guerra, ellos se colocaban en dirección opuesta al enemigo, pero en dirección al sol. Entonces, cuando ellos tenían todo esto bien ilustradito, el sol impactaba acá encandilado a la visión del enemigo. Entonces, ¿qué sucede, hermano? ¿Qué enseñanza nosotros recibimos acá? Que la unción del Espíritu Santo, a través del astro rey, como dirían algunos por ahí, el sol te ilumina acá, pero refleja en contra de, y el enemigo va a caer en tus manos fácilmente porque la unción candila. Entonces usted tiene que trabajar esa área en su vida, permitirle que la unción vaya trabajando. Amén. Muchas de las ocasiones anhelamos ser preparados en el instituto bíblico, donde la mayoría de ellos solo crean pastores. ¿Viste? Crean pastores. Todo tiene una misión pastoral, porque el instituto bíblico te capacita más para eso. Ahora, escuche esto. Pretendiendo que se resuelvan preguntas como ¿cuál es mi llamado y qué debo hacer? Generalmente nosotros nos vivimos preguntándonos esto. Pero ¿qué es lo que pasa? No digo que está mal poder participar en un instituto bíblico, porque te ayuda a crecer, hay conocimiento, hay una revelación, hay alimentación en el espíritu a través de la palabra, todo eso. Pero ¿qué sucede acá? A medida que tú recibes capacitación en algún seminario, instituto bíblico, preséntalas a Dios la capacitación tuya, para que Dios te vaya moldeando. Dios usa esto para moldearte a vos en el llamado. ¿Está? ¿Entendemos hasta acá? ¿Seguimos? Podemos ver a través de este ejemplo que la naturaleza es algo que emerge sin predisponerlo, solo, hermano. Ahí hay algo importante. Cuando comienza tu naturaleza divina a emerger solo, escucha, eso es por una relación, ¿sí?, por consagrarnos diariamente con Dios y todas esas cosas. Pero ¿qué pasa cuando emerge? Es solo cuando el pueblo te sigue. Porque hay algunos líderes dentro de la iglesia, en esta o cualquier otra iglesia, que se les da una tarea asignada, pero al poco tiempo abandona el barco. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nunca emergió su llamado. Su naturaleza nunca fue visible porque no dejó nunca que Dios trate, que Dios moldee. Hay hermanos que no tienen éxito en lo que emprenden dentro de la casa del Señor. Y hay hermanos, escuchá acá, que me ungieron como diácono y se durmieron los laureles, pero no pretenden nada más. Yo soy diácono y punto. Ay, que soy diácono, pero escuchame, abandonaste el barco. Soy anciana de la iglesia, me abandonaste el barco. Un día la anciana de la iglesia viendo pastor, si me quiere sentar, me sienta. ¿Se acuerdan? Y nosotros que decimos no. La dejamos activa la anciana de la iglesia porque nosotros sabíamos que estaba sucediendo. Pero la hermana me dijo, y no estaba haciendo nada malo la hermana, ¿sabes? Que hubo una situación familiar que impedía de que ella pueda permanecer mucho tiempo dentro de la iglesia, estar activa en la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Porque estaban pasando por una necesidad familiar y tenía que cubrir eso. Pero ella dijo, pastor, si me quiere sentar, me sienta. Pero yo no puedo cumplir esto, ¿por qué? Porque estoy pasando por estas cosas dentro de mi casa y tenemos... ¿Va entendiendo? Pero ¿qué sucede, mi hermano? ¿Cuántos de ustedes hoy se han quedado en el camino y se conformaron con una simple unción? David tuvo 3 unciones diferentes, ¿se acuerdan? Y la última fue el mismo pueblo que lo ungió sobre todo Israel. Pero ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Nosotros tenemos que tener presente que tenemos que permitir que lo que Dios puso, el resto conozca. Y la única manera es que tú te me actives. Debes activarte, debes estar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El día de mañana, fíjese, yo puedo tener miles de defectos, de hecho lo tengo, porque soy ser humano como cualquiera de ustedes. Pero hay hermanos acá, y no les puedo faltar el respeto a nadie, pero hay hermanos acá que le dicen a la pastora, el pastor no me dijo que haga esto, pero la pastora es sin una tarea, ¿no? El pastor, pero aclaro algo importante. El pueblo está siguiendo a quién?
Entonces yo cambié de estrategia. Mi amor, preparar las cosas de esta manera, arreglarle esto, le tiro el dato a la iglesia, la pastora va a tener actividad, la pastora esto, la pastora aquello. ¿Pero por qué? Porque el pueblo se adaptó a un modelo. Y esa fue culpa mía. Lo reconozco. ¿Por qué? Porque siempre estuve, hasta que un momento determinado dije, no, mi esposa, vas a tener que empezar a activarte, vas a tener que hacer esto, vas a tener que cubrir aquello, yo me encargo de esta área, voy a encargar de la otra, y empezamos así, pero el pueblo aprendió a escuchar una voz. Y no está mal. Pero la pastora es parte de mi ministerio. Y eso no quiere decir que usted me la deshonró, la pastora, sino de que se acostumbró a recibir la directiva de alguien en particular. ¿Me va entendiendo lo que estoy hablando? Y eso es lo importante, mi hermano. Usted tiene que aprender a saber a quién escucha. No escucha a cualquiera. Por eso que con la pastora decimos, no vaya a cualquiera a hablar de tu problema. Y no, mira, no te vengas a ofender, pero hay cosas que yo únicamente con la pastora hablamos con Elba, no con el resto. Marta una vez tuvo que ir como 3 o 4 veces a buscar. Todavía falta, y Marta se iba, el rato volvía, se iba. Pero hay temas que nosotros con ellos únicamente hablamos, no con nadie más. Eso no quiere decir que con usted no podamos tratar un tema. Pero hay temas que únicamente con él, porque sabemos con quién estamos hablando. Aparte de eso, ella es anciana en la iglesia. Entonces usted tiene que aprender a hablar porque allí usted sabe que es una tumba, es una puerta cerrada, punto. Entonces usted tiene que aprender esto, mi hermano. Y lo próximo que usted tiene que aprender esta noche es permitirle que Dios haga que surja en usted lo que Dios puso, para que el resto de los hermanos vean quién es usted. Entonces cuando los pastores de la iglesia, nosotros le asignamos, por ejemplo, una casa de oración acá, los hermanos obedezcan, respeten a usted, porque usted está ahí, porque los hermanos vieron que hay algo de Dios que afloró, salió. Entonces la gente te sigue. Eso es lo que usted tiene que aprender. Por eso que a veces en el liderazgo no hay continuidad. ¿Por qué? Porque de pronto tengo mayor confianza en lo que yo soy y no en lo que Dios puso. Y ahí comienza, como dijo recién Carla, a abortar o a defectuar o a hacer defectuoso el servicio. Porque comienzo a ser yo y no Dios. Eso nunca lo haga. Eso habla de una naturaleza que está errando el blanco, no está acertando. ¿Amén? Seguimos. La naturaleza de David lo hizo popular estableciendo de un simple pastorcillo que cuidaba, amaba y restauraba ovejas, al rey más grande sobre todo Israel. Porque ¿quién no habla de David hoy? ¿Quién no habla de él? Por esta razón es necesario que no imites a nadie en lo que hagas o digas, sino debes dejar que tu propia naturaleza baje en la dirección del Espíritu Santo, emerja espontáneamente, no quitando al escuchar el consejo de otros. ¿Qué hago yo, por ejemplo, mi hermano? Como siempre se lo digo, el apóstol Carrillo me baja una línea. ¿Sí? Pero nuestra naturaleza nos indica bajar la línea de una manera diferente. Esto no quiere decir de que estamos en desobediencia, sino que nuestra naturaleza nos asignó algo diferente en Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la línea, pero de acuerdo al modelo establecido. Eso no quiere decir que usted salga de cobertura o sea rebelde o aplique sus propias instrucciones. De hecho, lo que nosotros enseñamos acá, enseñamos de acuerdo a la enseñanza de Él, pero con el vocabulario nuestro, con nuestra propia dirección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque usted no es el mexicano que está allá. Usted es el argentino. El carácter argentino es diferente. Florencia es diferente a la Tosca, por ejemplo. Florencia cambia totalmente cuando vos salís, mirá del paralelo a... ¿Cuánto nos separa? 5 kilómetros el paralelo a Florencia. Menos de eso. Pero no sé si usted notó. Nosotros que somos afuera lo notamos con mi esposa. Cambia el clima. Cuando nosotros vamos a Basair, nosotros decimos Basair, hay muerte. No es porque no amemos Basair, pero Basair es cerradísimo en el clima. El clima es pesadísimo en el clima. Ahora el clima natural es diferente, se absorbe, todo es diferente. Pero ¿qué? Pasamos del paralelo para acá. Con mi esposa, palabras te digo,
Con mi esposa nosotros respiramos. Pero vos llegás a Campo Ardi, 11 kilómetros de distancia, mira, 20 de Azail acá, 11 de acá a Campo Ardi. Cambia el clima espiritual. La naturaleza nos obliga a hacer algo diferente allá. Te vas a la Tosca, el mismo nombre, dice tierra dura, infértil. Te vas a la Tosca, hermanos caníbales, muerte. La mayoría hace lo que ellos quieren, no lo que Dios busca, porque la naturaleza no fue aplicada. Y esto lo digo tranquilo, ¿no? Porque fuimos varias veces a trabajar allá, a predicar allá, y el ambiente espiritual de la Tosca, no, yo vengo acá y me siento libre. Porque cambia la naturaleza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender nuestro llamado en Dios, la naturaleza mía hace que cambie el clima donde estoy. ¿Entiende usted? Pongamos dos ejemplos diferentes. Tres ejemplos diferentes. Donde empezamos, Moreno y Santa Fe. ¿Qué sucedió en Moreno y Santa Fe? Enfrente, en la casa de la esquina, vivían los testigos de Jehová. Fue tanta la gloria que inclusive hay un video donde hay fuego de Dios que cayó. Impresionante la gloria que cayó. Los testigos de Jehová dejaban sus reuniones, se pararon en la vereda de enfrente donde estaba Tutti Frutti antes, quedaron todos mirando, hasta se mudaron de la cuadra. La naturaleza nuestra hizo de que el adversario se vaya, sin presentar batalla. ¿Está? Cuando nos movimos más al fondo, nuestra naturaleza, de acuerdo a la naturaleza, hablando de congregación, del llamado que tenemos nosotros acá, hizo de que no, en esa cuadra, y acá están los que viven en aquella zona, no permitieron, ¿por cuánto? Por 2 años más o menos, que se celebre el Gauchito Gil. Tormenta, preparaban equipo, todo en plena calle, toda una cuadra para bailar, todo, tormenta, volaba carpa, techo, equipo, todo. Durante casi 2 años eso pasó. Nosotros hacíamos tranquilos los y nosotros hacíamos los cultos y el cielo se despejaba a la hora que nosotros íbamos a empezar y los devotos de Gauchito Gil, ¿cómo protestaban? Un día la vecina que está ahí casi a mitad de cuadra nomás, que está donde vos vivía ahora más de enfrente, quería prender la vela y nosotros sentados y la vela se apagaba, prendía y se apagaba, hasta que se dio vuelta la señora, nos miró, nosotros estábamos sentados tomando mate en la vereda. ¿Qué miran ustedes? Dijo, que se dio cuenta que nosotros éramos obstáculos. El enemigo, nada nosotros hacíamos, ni orábamos, ni mirábamos nomás, porque peleaba para prender la vela. Pero ¿qué sucede? La naturaleza tuya hace de que el enemigo caiga solo. Cuando empezamos acá, ¿qué sucedió? Miren, analicen las cuadras, todo en forma de era acá, alrededor nuestro. Acá al lado. Nosotros empezábamos a hacer culto. Acá, el hijo del que trabaja en la municipalidad, a mitad de cuadra, 2 creyentes apartados, enfrente, nos llenaban con equipos de música mundana. Hoy en los cultos, ¿qué se hace? Tranquilos. ¿Por qué, mi hermano? Porque dejamos que nuestra naturaleza surja. ¿Entendés lo que estoy hablando, hermano? Cuando vos permitís que tu naturaleza sea visible, hermano, en lo natural, comienza lo natural a servir a vos. Tus enemigos solo bajan el tono de voz. De mí, ¿qué es lo que dijeron, hermano? Hay una persona muy conocida en Florencia, tiene negocio. Y llegó a mis oídos todo eso. Le corrieron al pastor Chorro. Pero hoy esa persona me dice, pastor, ¿cómo está usted? Me pasa la mano, me saluda bien. ¿Cómo anda? Y a veces, hermano, palabra le digo, viste que a veces te va al supermercado que te faltó plata y consumó. No se preocupe, sabemos que usted va a venir a pagar lo que faltó, lleve tranquilo. El que ayer juzgó. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? La naturaleza habló de quién somos. Nunca tu naturaleza, hermana, tiene que estar por sobrenatural, porque ahí es que tú hablas, no Dios. Por eso es importante lo que David hizo. David dijo, yo naturalmente no puedo hacer lo que me pides,
pero espiritualmente sí conozco una estrategia, la que Dios me entregó. Amén. En la soledad, en los momentos de soledad, pero allí Dios, aprendamos esto. Amén. Es por todo lo que has vivido, por muy, acá hacia el final, difícil o complicado, que te haya parecido, debes examinarlo y encontrarás llaves que abren puertas de tu entendimiento acerca de quién tú eres en el reino. Para terminar, reflexionemos en estas preguntas, página 11. Escucha esto, para terminar. ¿Lo encontramos? Primera pregunta. ¿Crees que existe algún propósito cuando alguien ha sido violado, abusado, golpeado o abandonado? ¿Hay un propósito ahí? Sí. Pero naturalmente nosotros entendamos, convengamos en esto. Antes de conocer a Dios, ¿qué dijimos nosotros? Vamos a ser sinceros, ¿sí? Si hay Dios en el mundo, ¿por qué fue violada esta criatura? ¿Por qué si hay Dios en el mundo, aquella mujer es golpeada por su esposo todos los días? Porque es una pregunta natural, con reflexiones naturales, razonamientos naturales. Pero ahora, como vimos nosotros en las clases anteriores, todo lo que nos sucede, y en esta clase pues estamos también hablando, todo lo que nos ha acontecido de que tenemos su razón, moldeó nuestro carácter, pero también nos preparó para algo. Y usted va a decir, pero ¿cómo lo malo? Sí. Yo no les puedo contar a usted, porque ya le dije, un día me acuerdo, nos invitaron nosotros a hablar a los jóvenes de la escuela secundaria. Uno de ellos es el nieto de Puerta, creo que es, el carrera ventilador, algo así, que es medio renco el chiquito, que va a la secundaria. Esperanza. Este chico estaba cuando yo conté mi testimonio personal de donde Dios me quitó. Y oramos por todos los chicos. Tenemos Creo que tenemos la grabación. Tenemos que buscarla. Pero yo creo que eran como 3 grupos de cursos secundaria que fuimos hasta la escuela esta que está acá, la nueva escuela que le hicimos pasando la ruta. Y ahí una siesta le conté mi vida personal, qué era yo antes de conocer a Dios. Los chicos me miraron. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Eso hoy me ayuda a mí a poder hablar con otras personas que vivieron lo mismo. En cambio hay muchos creyentes que viven de su pasado y no saben que su pasado les puede ayudar a restaurar a hombres y mujeres hoy. ¿Entendamos? Usemos esto para poder trabajar acá. Segunda pregunta, ¿qué propósito existirá cuando la mujer o los hijos son abandonados? ¿Qué propósito? Acá nosotros tenemos casos de mamás que fueron dejadas solas por sus maridos. Digan yo si ustedes quieren, pero libérense. Pero es una verdad, ¿sí? Que fueron abandonadas, fueron madre y padre a la vez. ¿Qué propósito? Ayudar a otras a superar esto. Apliquemos la vida nuestra ayudando a demás. Tercer pregunta, ¿existirá algún propósito el que haya pasado por el alcoholismo, la drogadicción, el robo, la prostitución o el homosexualismo? Sí hay un propósito. Hay un propósito. Miremos nosotros y enfoquemos nuestra vida en este aspecto. Cuarto, ¿cuál es el propósito de tu familia? Haya sido que tu familia, ¿cuál es el propósito de tu familia haya sido muy unida? ¿Cuál es el propósito? el amor. El amor. Ahora, vos podés dar amor a la hermana. Amén. Ahora, al principio convengamos también de que nuestra familia no era unida. Si yo tengo que hablar de la nuestra. Pero hoy sí. Entonces, aunque hay corderitos negros por ahí que tienen que terminar de entrar el redil, van a echar a la fuerza. Pero van a echar. Pero ¿qué es lo que sucede, hermano? Hoy podemos nosotros decir que lo que vivimos como familia, podemos ayudar a otros. Usemos toda esta estrategia. ¿Cuál es el propósito, la pregunta 5, de que hayas conseguido todo lo que te propusiste? ¿Cuál es el propósito? Animar a que los otros también pueden. Y no tan solo animar. Si Dios te quitó de la pobreza, ¿por qué no podemos nosotros decir, bueno, ayudemos a otros? Ayudemos a otros. No, que Dios te bendiga, Dios va a hacer lo mismo contigo, ¿no? No, ayudemos. Porque es verdad, ¿no? Vemos la necesidad y el Señor provee.
pero si Dios te proveyó a vos, ayudame, gracias recibí de gracia. Entonces tenemos que aprender esto. ¿Me entiende usted o no? La Biblia dice que los que son llamados por el Señor, todas las cosas les ayudan a bien, sean buenas o malas, pues estas cosas que será tu herramienta y que formarán parte de tu naturaleza. ¿Tenemos 10 minutos más? ¿Sí? 10 minutos más y empezamos a lo que es la introducción de lo profético para comenzar con toda la semana que viene. ¿Amén? ¿Estamos? Vamos a hablar de los profetas antes de hablar de los apóstoles. Es importante. Página 12. En la introducción dice lo siguiente, escucha esto. Es importante conocer las características de cada ministerio, lo cual nos dará la pauta para conocer su naturaleza y así identificar el lugar específico del cuerpo de Cristo Jesús, de una persona. Por esta razón, comenzamos nosotros a hablar de lo que serían los ministerios, ¿no es cierto?, de Efesios 4:11. Llegamos juntos: apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro de la palabra. Amén. Entonces vamos a dar inicio a lo que es profeta. Pablo dice que aunque no seamos profetas, muchos de nosotros profetizamos. Y aún nosotros profetizamos cuando oramos. Veo que a veces usted empieza a orar de una manera, usted declaró una palabra y a veces digo, ¿qué dije yo? A veces se encuentra usted con que no sabe qué, pero dijo algo. Dios de su espíritu como está conectado con él, sacó de lo más profundo de su ser una palabra y declaró una palabra profética a usted. Estableció un orden, porque la profecía hace que se tramita orden, dirección. Por eso la Biblia dice que sin profecía el pueblo de Dios se desvanece. Porque el profeta, entendamos acá algo, lo vamos a ver también acá, el profeta es el que habla por Dios a la iglesia. Y lo más importante es que hay dos ministerios que son órganos de gobierno de la iglesia: apostólico y profético. ¿Sí? Por eso es importante lo apostólico y lo profético de la iglesia, porque el apóstol lo que hace es bajar línea, conducta, estrategia, doctrina, leyes espirituales, normativas espirituales que hacen de que no tan solo una persona crezca, sino que la iglesia crezca, se expanda, establece ministerio, establece el apóstol. Lo que hace es establecer ministerios, levantar pastores, enviar a pastores, porque esa es la función de un pastor, de un apóstol. El profeta baja la voz de Dios a la iglesia, direcciona a la iglesia. Las leyes establecidas por el apóstol es fundamentada por lo profético. Por eso es que Pablo habla, Corintios habla de que estamos nosotros, Efesios habla que estamos, la iglesia crece de acuerdo a lo apostólico y a lo profético. Entonces nosotros vamos a empezar a estudiar esto y es importante de que nosotros no perdamos continuidad, porque a partir de ahora vamos a ir dando las charlas. Son prácticamente 30 páginas para hablar de lo profético, ¿no? Y si vamos a detenernos, yo quiero que convengamos esto, si vamos a detenernos todas las veces, porque hoy no vino uno para retomar la clase, vamos a retrasarnos mucho. Son como 100 páginas para estudiar todo. Estaría lindo que nos preparemos los versículos para leer, porque es lindo. Estaría lindo. Entonces, vamos a comenzar. Amén. Vamos a empezar y luego sí, vamos a arrancar. La semana que viene vamos a empezar a hablar. Ahora vamos a tocar una parte nada más para profundizar bien el tema. Vamos a retomar algo de hoy para hablar bien del tema otra vez. Y ahí cada uno de nosotros, antes de comenzar con la charla, yo le voy a dar a usted un versículo bíblico que usted va a tener preparado para leer a base de la punta. Amén. Pero en su casa usted ya me lee el versículo. ¿Estamos hasta acá? ¿Estamos de acuerdo? Definiciones. Profeta. La palabra profeta, de acuerdo a su origen, es Naví. Usted lo tiene ahí escrito en su hoja negrita. Que habla o significa un profeta, un hombre inspirado, o una mujer también, ¿eh? Uno que habla por otro, un mensajero del Señor. Mire lo que significa la palabra profeta. Profeta, repetimos, y ese numerito que usted tiene, el 5030, es del diccionario Strong. Entonces, si alguno tiene el Strong, usted va, cómprese el Strong. Amén. Es una buena inversión.
Entonces repetimos, un profeta, un hombre inspirado, uno que habla por otro, un mensajero del Señor. Ahora también antiguamente al profeta se le llamaba vidente. Por eso que cuando Saúl fue en busca de los burritos del padre, del animal del padre que se perdió, el criado que iba con Saúl le dijo, vayamos a la casa del vidente, porque antiguamente se le llamaba vidente también al profeta. En la antigüedad, vidente, de acuerdo a su original, es Chose, ¿sí? Chose, C-H-O-Z-E-H. ¿Se pronuncia así? Sí, vamos a pronunciarla así porque yo del hebreo no entiendo mucho. Chose, ¿sí? Chose. Un vidente, dice, uno que recibe un mensaje, una visión, o el roé, un profeta que recibe un mensaje por visión. Es decir, de que hay dos tipos de revelaciones acá. Una revelación directa del reino, ambas son directas, pero hay dos diferentes maneras de tener revelación. Escuche esto, una visión. ¿Qué era una visión, pastora? ¿Cómo es? Cuando vos tenés con los ojos abiertos. Con los ojos abiertos. ¿Sí? Entonces vos ves algo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando podemos nosotros, en el ambiente profético, podemos nosotros ver la situación. Ahora vamos a ir viendo casos muy puntuales en los cuales usted pues, va a ir notando cosas que a lo mejor usted lo experimentó, aunque no sea profeta. Como dijo el apóstol, el profeta Daniel Ponce, ¿sí? Enseñamos en la escuela de profetas, aunque no todos son profetas, pero es necesario tener la base. ¿Vamos? Entonces usted puede tener una visión. Esta noche, si hay un profeta, el profeta puede tener una visión, como nos sucede con la pastora. ¿Por qué usted muchas veces se manejó lo profético ahora de una manera que usted no entiende? Porque nuestra unción es la profética. Entonces usted se maneja. Cuando fluye lo profético en una iglesia, usted va a manejarse de lo profético y va a orar lo profético, hasta va a hablar de esa manera. ¿Por qué? Y si usted se da cuenta, o se dio cuenta, le doy este dato. Nosotros vivimos enseñando todo lo que es profético. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza nos lleva. Esa es la naturaleza. ¿Va entendiendo? Nuestra naturaleza nos lleva a enseñar la palabra, a instruir en la palabra, a bajar una línea, a dar una dirección constantemente. Y cuando nosotros vamos a predicar o a ministrar nuestras iglesias, bajamos la misma línea, porque es nuestra naturaleza. Aparte de eso, nosotros estamos en una cobertura apostólica, y la cobertura apostólica hace que nosotros, todo lo que está bajo una cobertura, se mueva de acuerdo a la cobertura que tiene. No nunca lo olvide esto, porque vamos a hablar de la cobertura profética también. ¿Estamos hasta acá? Profetizar, escuche esto, del verbo navá. Nava. Profetizar, hablar o cantar por inspiración en predicción o en un discurso. ¿Se acuerdan cuando vino la profeta Graciela? ¿Graciela era? No era Graciela. Gabriela Bustos. ¿Se acuerdan? Gabriela Bustos, la nuera de Ponce, del profeta Ponce, cuando lo hicimos allá en el sur. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En un momento determinado, les digo algo. En un momento determinado le dije a los chicos que estaban dirigiendo la alabanza, que era una iglesia de la Tosca, y le dijeron, algo espontáneo. Y ellos no entendían lo que le hablaba. Algo espontáneo, pero no entendían. Hasta que le dice la otra profeta que vino con ella, que Cintia Guerreño, le dice, ¡espontáneo! ¡Espontáneo! Los chicos quedaron ahí, ¡espontáneo! ¿Qué es lo que le estaba diciendo? De lo espiritual que surja una adoración a Dios. Es diferente a lo que nosotros hacemos. Por eso profetizar también es cantar, porque hay cántico profético. ¿Qué es lo que significa? Usted de pronto, ¿sí? En el ambiente profético, usted comienza a adorar de una manera espontánea a Dios, de un lenguaje diferente y con un tema que nunca se escuchó, pero es una inspiración de Dios a tu vida espiritual para poder darla a Él. ¿Me entiende lo que estoy hablando? El caso, por ejemplo, de la suegra del apóstol Carrillo. La suegra del apóstol Carrillo comienza pronto, cuando estamos adorando a Dios, cuando estamos cantando, cuando se está orando, comienza y una gloria del cielo, ¿no, pastora? Una presencia comienza a descender en el salón. Pero es en lengua te canta.
te va llevando, te eleva. Eso es algo espontáneo en lo espiritual, en lo profético. ¿Por qué? Porque cambia el clima de la iglesia en un momento determinado cuando se deja fluir lo profético. ¿Sabían ustedes que si usted entiende este misterio, cuando nosotros nos reunimos podemos cambiar el clima de la iglesia? Y hay una explosión espiritual acá. Seguimos. Todo esto es una introducción de lo que vamos a hablar. Profecía. Una predicción hablada o escrita. Es decir, de que nosotros podemos escribir la profecía. ¿Sí? Usted puede mandar una carta a alguien, por ejemplo, por así decirlo, o usted lo tiene en un cuaderno anotado, de una palabra que usted recibió de parte del Señor. Y usted tiene, por lo general es bueno que cuando usted tiene una palabra, no lo divulgue. Escriba con fecha, como yo cuando estaba enfermo de cáncer, que me estaba muriendo, Dios me dio palabras, yo lo tengo en un cuaderno, ya amarillísimo el cuaderno, lo tengo guardado. Pero, espere, pastor, no. Pero yo lo escribí. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo lo escribí con día y todo. Puse el día que me habló Dios, puse todas las cosas, qué es lo que me dijo Dios, todo eso. Pero ¿qué sucede, mi hermano? Yo lo escribí y lo dejé. Ahora, en el tiempo, después de 20 años, yo estoy viendo que lo que Dios un día me reveló se está poniendo, hoy se está confirmando, se está dando a conocer. ¿Entiende? Entonces es importante esto que usted entienda. Usted no tan solo, muchas veces y otra cosa, mi hermano, podés de pronto fluir en lo profético, pero guarda cuando hablas. Porque acá dice que la profecía también puede ser una predicción hablada o escrita. Guarda cuando hablas, porque podés hablar de parte de Dios, pero no en el tiempo de Dios. Y eso puede afectar a la persona que escucha. Cuando Dios te da una palabra, esperar el tiempo que Dios te indique para hablar. Por eso que muchas veces los profetas, ¿se acuerdan del caso del profeta que vino un 19 de enero acá? Que habló y le dijo a Clotilde, ¿qué pasó con Clotilde? Clotilde dejó de venir a la iglesia porque se anticipó a algo. El profeta habló cosas que no tendría que haber hablado. Pongámosle que Dios le reveló cosas, pero no tendría que haber hablado. ¿Qué es lo que sucedió después con mi esposa? Hasta el día de hoy trabajamos con ella para que ella vuelva a la iglesia. Y viene muy de vez en cuando, pero no como antes. ¿Pero por qué? Porque alguien habló, aunque Dios te habló, Dios no te dijo que hable. Entonces ahí te doy un claro ejemplo. Ella se apartó porque el profeta habló algo que Dios no le dijo que hable, pero le reveló Dios. ¿Qué es lo que tendría que haber pasado, mi hermano? El profeta tendría que hablar con los pastores del lugar. Dios me reveló esto. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Dios me reveló esto y hay que orar por este tema, por la hermana, porque Dios me habló de esta manera, me habló de esta manera, me habló de esta manera. Pero ¿qué sucede? Si Dios no te indica en el Espíritu que lo hagas, más vale cállate. Porque podés traer muerte espiritual o juicio. Aunque nosotros detuvimos un juicio en esa hermana, pero vemos nosotros de que le cuesta volver a congregar. ¿Por qué? Porque hubo algo allí que actuó en contra. ¿Usted estaba por decir algo, pastora? Cuando hablamos de predicción, quiere decir que para prevenir algo. Claro, estamos preveniendo algo. Porque el profeta estamos diciendo que habla de parte de. Entonces, cuando hay una palabra, Dios puede alinear a la iglesia de acuerdo a una visión que estamos teniendo, etc. Pero Dios puede prevenir algo que puede llegar a pasar. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos oído espiritual, hermanos. ¿Entiende? Seguimos. Del griego. Lo anterior era hebreo, ahora hablamos del griego. Profeta. Propetes. ¿Sí? Uno que predice, un orador, inspirador o poeta. Profetizar. Propoteu. Predecir eventos. Hablar bajo inspiración. Ejercer el ministerio del profeta. Hablar el consejo divino. Ahora, hay una gran diferencia entre ser profeta y tener el ministerio profético. ¿Está? Vamos a hablar de eso. Cuando habla del hablar el consejo divino, quiere decir que el profeta tiene sabiduría también. Tiene sabiduría. Ahora, ¿cómo identificar? Te anticipo algo que vamos a ver mucho más adelante. ¿Cómo identificamos a un falso profeta?
¿Cómo identificamos que tu pastor se está sacando la garganta y necesita un tereré? ¿Cómo identificamos a un falso profeta? Aparte de eso, ¿cómo sabes? Mira, si yo tengo que esperar que se cumpla o no se cumpla, puede pasar años. Pero en el momento, ¿cómo yo identifico que algo no proviene de Dios? A ver, por su fruto, dice la pastora, ¿qué más? A ver, rápido. ¿Cómo identificamos que la palabra soltada en el momento no es de Dios? Oye, ¿Y por qué te quejas? Porque cuando profetizás y te dice algo que vos no estás viviendo. No. Porque también Te la hago corta para poder ir a una casa. ¿Sí? Si no conoces esto, sos engañado por cualquier supuesto profeta de la calle. Todo lo que el profeta hable tiene que tener una coordinación divina con la palabra. ¿Está? Por eso es importante que usted me lea la Biblia, ¿no? Cuando yo les comenté a ustedes que me sentaron enfrente y el pastor que muchos conocen me confrontó y me dijo: nunca vas a ser prosperado, nunca vas a vivir esto, nunca vas a... Y inclusive no ese pastor, vino una vez una profeta y me dijo: nunca van a tener un techo por el que usted dice el cielo es abierto. Nuestra esencia es centro profético bajo cielos abiertos. Aunque tengamos nosotros el nombre Ministerio Internacional Montebrón, pero nuestra esencia es esa. Por esa palabra me dijeron: nunca tendrán un techo, nunca serán bendecidos. ¿Por qué le dije yo? Cielos abiertos. La ignorancia, eso es ser ignorante, mi hermano. Porque un hombre puede identificar tu naturaleza, sí, pero porque cielos abiertos, nunca tendrás un techo. Y hoy día esas personas que dijeron eso están viendo cómo se está modificando, están viendo lo que estamos teniendo, todo, y ponen todavía me gusta. Pero cuando identificas a una persona que te habla, te vuelvo a tocar acá, de que nunca se va a prosperar, nunca vas a llegar a esto, yo por dentro digo: no te recibo. ¿Sabes por qué? Porque Dios dice que Él me va a bendecir. Amén. Número 23 dice: no he visto perversidad en medio de mi pueblo de Israel. Balaam, bendícelo. Yo di una palabra y no puedo revocar la palabra. Me lo bendecís. ¿Me entendés? Y en cierta oportunidad alguien me agarra y me dice: yo soy el burro. ¿Escuchá? ¿Cómo conocer la palabra? Yo soy el burro, me dijo. Porque yo llevo al profeta. Yo soy el ángel que detuvo al burro. Cuando usted conoce la palabra, sabe cómo confrontar algo que no viene de parte del Señor. Rápido, viste que rápido tiene que aprender a contestar. ¿Estamos? Profecía, profeteia, una predicción de la escritura u otra. Hablar la mente, y consejo de Dios. Ahora, cuando usted fluye lo profético, cuando usted de pronto, sin ser profeta, lanza una palabra profética, lo que está revelando es en la mente y el consejo de Dios. Por eso es importante, a través de la palabra. ¿Sí? Porque Dios nunca va a contradecir lo que está escrito, para empezar. Pero sí, Dios te va a revelar cosas que hay en su corazón. Entonces, cuando usted profetiza, cuando el profeta, ¿se acuerdan? El profeta Ponce, yo lo veí como 2 o 3 veces cuando él me habló de la barca. Y la pastora lo interpretó rápidamente. Me dice: wow, lo que te digo, profeta, que por haber compartido estas primicias, no tan solo tu barca será llena, sino también la de él. ¿Se acuerdan de esa noche? Yo le miré 2 o 3 veces y quebrado el profeta. ¿Y cómo hacer para identificar? Porque viste que hay 2 tipos de profetas. Están los profetas que profetizan a través de una palabra de Dios, y están los profetas que ellos mismos pueden profetizar. Pero todo está relacionado a la palabra y la visión. Por eso todo esto es importante que entendamos bien nosotros. ¿Por qué? Porque el profeta revela el conocimiento y la mente de Dios al pueblo. No tan solo al pueblo, a una persona en particular. Sea el profeta. El profeta también tiene don de ciencia. Todo fluye en el profeta. Todo fluye en el profeta. Todo fluye. Discernimiento de espíritu y conocimiento, todo fluye. ¿Por qué? Porque Dios lo capacita de tal manera
¿sí? Lo adiestra, lo equipa de tal manera para poder ocupar todo eso en él para transmitir algo. O sea que el don de ciencia no es lo mismo que el don profético. Y tiene mucha relación una con la otra. ¿Y qué sería el don de ciencia? El don de ciencia es cuando Dios te revela cosas, te hace ver el futuro. Ahora, la ciencia en lo profético fluye demasiado. Porque si estamos hablando que Dios predice algo que puede llegar a acontecer, estamos hablando de eso también. Entonces la sabiduría, todo eso vamos a ir viendo más adelante. El profeta no es como el que tiene el don de profecía. El don de profecía no es tan profundo como el profeta. Ahora, cuando está el ministerio profético, entendamos acá, el profeta es el que prepara el ambiente. Sí. Cuando hay uno que fluye en lo profético, tiene el don únicamente, no el ministerio, pero sí el llamado, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo también acá. Necesita preparar el ambiente. Una cosa importante, ¿cómo poder caracterizar lo que es el profeta Ponce? Ponce no necesita que le preparen el ambiente para poder desarrollar su ministerio. Profeta oficio, señor. Exactamente. Ahí comienza a fluir nomás. El profeta oficio está en un lugar y enseguida Dios le muestra y ya sabe. Fluye solo, ¿entiendes? Y él mismo cambia el ambiente, la atmósfera. Él no necesita que nadie le prepare el ambiente. Puede haber una mortandad en la adoración, en la alabanza, en la oración, todo lo que usted quiera. Pero tomó el lugar, ¡fum! Abrió puertas solo. ¿Estamos entendiendo, no? Ese es el profeta de oficio. Ministerio de... Es claro, el de oficio. ¿Entendés? El de oficio. ¿Seguimos? Para entender todas las características de esta oficina, primero estableceremos una plataforma de conceptos que le dan la pauta al entendimiento de esta, especificando qué significa profecía, profeta y profetizar. Es decir, de que vamos a, así como hablamos de ministerio, ministro, ministrar, ministerio. ¿Se acuerdan? Primero, los profetas también vamos a hablar, por ejemplo, en las tres: profeta, profetizar y todo lo demás. Y profecía. Ahora, ¿qué es un profeta? Y con esto vamos a concluir esta noche. ¿Qué es un profeta? Del griego profetes, que significa uno que habla pública o abiertamente un mensaje divino. ¿Va? Eso es un profeta. Profeta, entonces, es aquella persona que habla pública o abiertamente un mensaje divino. Anteriormente se llamaban los profetas videntes, como nosotros lo podemos ver en el capítulo 9, verso 9 del libro de Primera de Samuel, indicando que el profeta era una persona que tenía una relación inmediata con Dios. Inmediata. ¿Cuándo usted puede empezar a fluir cuando es profeta? Usted va a darse cuenta de que es una persona que tiene una conexión con Dios. Así como el profeta muchas veces es una persona que es aislada, es una persona que tiene una relación íntima, genuina con Dios. Constantemente. Por eso es la voz de Dios en el pueblo. Por eso es que el profeta direcciona al pueblo. Por eso es que el profeta abre dimensiones espirituales en la iglesia. Porque el profeta es lo que recibe los secretos, los pone en práctica. ¿Vamos entendiendo, no? Entonces es importante poder entender esto. Y ahí nosotros vemos algunos pasajes bíblicos que yo te voy a pedir que los leas en tu casa, donde se habla todo lo que estamos hablando acá. ¿Está? Dígame. Amén. Gracias, Señor. Me da su palabra que para el martes usted va a tener leído todos los versículos bíblicos. Miren que hay como más de 10. ¿Está? Amén. Porque ahí nosotros, te leo así. En el Nuevo Testamento se utiliza este término aplicado a los profetas del Antiguo Testamento. Es decir, ¿de qué? Escucha esto. Escucha esto. Así como Jesús en su tiempo habló del Antiguo Testamento, ¿sí? El profeta no va a hablar únicamente del Nuevo Testamento. Ambos están en él. ¿Me entienden? Porque la palabra de Dios es una. Es una. Por eso nosotros tenemos falsos profetas caminando dentro de Florencia, que son los testigos de Jehová, que únicamente se basan a una ley, pero no aplican la gracia. En cambio, acá nosotros vemos que el profeta aplica lo del Antiguo Testamento, pero también lo vemos nosotros reflejado en el Nuevo Testamento, que lo profético también fluye. ¿Estamos? Por eso es importante que usted lea los pasajes bíblicos. Ahí encontramos 3 pasajes bíblicos importantes. De los profetas en general, también encontramos
de Juan el Bautista como profeta, de los profetas de la iglesia. Ahí encontramos en Hechos capítulo 13, verso 1, Corintios 12, 28, Efesios 4, 11, que es el segundo ministerio establecido en la iglesia. De Cristo como profeta en Juan capítulo 1, verso 21 y Hechos capítulo 3, verso 22. Es decir, de que nosotros tenemos a un profeta de profetas, que es Cristo Jesús. Y si Él aplicó algo del antiguo en el nuevo, en el tiempo de la gracia, aplicó la ley en el tiempo de la gracia, hermano, nosotros también vamos a ir a reconocer a los profetas de esta manera. Va a vivir una palabra y la palabra para ellos va a ser una sola. No va a haber variación allí. Y concluimos con esta lectura. Del hebreo Naví, que significa profeta, esta se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. Así el significado de Naví es uno que a quien le es comunicado el mensaje de Dios en lo secreto para su proclamación, por medio del cual Dios habla. Es decir, de que en la intimidad Dios trata con la vida del profeta para darle un mensaje determinado para una persona, la iglesia, una nación, un pueblo o una ciudad. ¿Está? Entonces, vamos a orar en esta noche. Con esto concluimos hoy. Esto va, la semana que viene volvemos a tocar algo muy por arriba de todo. Y el día de mañana, en la reunión de mañana, le voy a entregar las hojas de la próxima clase.